En pantalla tenemos un circuito conocido como el amplificador astable. Este amplificador lo que nos permite es generar una señal cuadrática de salida sin tener ninguna señal de entrada, de manera que la autogenera. Además, mediante cálculos matemáticos, esa frecuencia se puede calcular y se puede variar por medio de los valores de los componentes del circuito. Por ejemplo, de la resistencia a través de este potenciómetro. Nosotros, armando este circuito con equipo de laboratorio, vamos a ver todo su funcionamiento en el osciloscopio. Lo primero que vamos a hacer es revisar el diagrama del circuito. Este circuito se conoce como multivibrador astable. Se compone de un amplificador operacional que está conectado a positivo y a negativo, en este caso a más 12 volts y menos 12 volts. El circuito funciona con un capacitor, que en este caso es de 0.1 microfaradios, que va a estar en carga y descarga a través de esta red de retroalimentación, desde la salida con una resistencia R2 y hacia tierra con una resistencia R1. Se va a formar un divisor de voltaje que va a alimentar a la entrada no inversora. Luego, desde la entrada inversora se va a conectar un capacitor hacia tierra y se va a retroalimentar desde la salida, en este caso con una resistencia de salida de 10 kilo ohms. Ahora, para variar esa resistencia de salida voy a poner en serie este potenciómetro de 5 kilo ohms, pero no es obligatorio. Tú puedes conectar una resistencia solamente desde la salida hasta la entrada inversora. Ahora, ¿cómo va a funcionar este circuito? Este circuito funciona de la siguiente manera. Toda la teoría ya la vimos en un video anterior, donde vimos todo el punto de vista teórico. Yo te lo voy a dejar aquí en la descripción de este video. Y en este video vamos a entrar a la parte práctica. Pero de manera sencilla te voy a explicar que el voltaje máximo de salida se va a obtener aquí, en la patilla 6 del circuito. Luego, mediante este divisor de resistencias, lo que vamos a obtener aquí en la entrada no inversora va a ser la mitad. Por ejemplo, si el voltaje máximo es de más 10 volts, con este divisor de resistencias vamos a tener 5 volts en esta entrada. Luego, ese voltaje de salida, por medio de esta resistencia, va a empezar a cargar el capacitor. El capacitor va a empezar a aumentar su voltaje y cuando supere los 5 volts, que es el voltaje de referencia, la salida va a cambiar y ahora se va a hacer negativa. Cuando se haga negativa, ahora el voltaje de este divisor de potencial va a ser de menos 5 volts y ocurre el mismo proceso. El capacitor se empieza a cargar y cuando supera los menos 5 volts vuelve a cambiar la salida a positivo y eso genera la señal de cuadrática. Para hacer este circuito solo necesitas armar lo que ves en pantalla, tener la fuente simétrica de más 2 y menos 12 volts y un osciloscopio. Como tú puedes ver aquí, yo voy a monitorear el voltaje de salida y el voltaje del capacitor, que es este de aquí. Lo voy a simular y aquí tú lo puedes ver en pantalla. Mira, como te comentaba, ese es el funcionamiento del circuito. Cuando el voltaje es positivo, el capacitor se empieza a cargar. Mira, aquí lo puedes ver. El voltaje cambia a positivo, el capacitor empieza a cargar. Aquí en los 5 volts se supera la referencia y luego el voltaje cambia a negativo. En ese momento el capacitor se empieza a descargar. Cuando llega a menos 5 volts vuelve a subir la salida, se empieza a cargar el capacitor y así sucesivamente. Lo que vas a obtener va a ser dos señales. En el capacitor vas a obtener esta señal parecida a una onda triangular. Realmente es una función exponencial. Y en la salida del circuito vas a obtener el tren de pulsos, que es la señal cuadrática. Este principio que estamos usando es lo que tiene internamente los osciladores. Por ejemplo, el 555, este es el principio de funcionamiento que utiliza. Este circuito con amplificador operacional es la base principal de este circuito. Es muy utilizado en electrónica digital para generar pulsos. Entonces este circuito lo que puedes ver es que a grandes rasgos es un generador de pulsos. En la salida vas a obtener esa señal cuadrada. Luego la frecuencia se puede calcular con una fórmula. Yo te la voy a mostrar, mira.
La fórmula es la siguiente. Es el inverso de 2 veces la resistencia de salida, que es esta de aquí. En este caso sería esta resistencia más la resistencia del potenciómetro, por el valor del capacitor, por el logaritmo natural de 1 más 2 veces R1 entre R2. Ahora, no es el tema de este video, pero yo voy a hacer el cálculo de la frecuencia de mi circuito que tengo armado. Nada más, en mi circuito real, esta resistencia la tengo en 5 kilo ohms. Tengo una resistencia de 5 kilo ohms y un potenciómetro de 5 kilo ohms. Nada más como demostración, porque esto no se trata de teoría, pero nada más para que lo vea rápido. La fórmula es 1 entre 2 veces la resistencia de salida, que en este caso es de 5 kilo ohms, por el capacitor, que es de 0,00001 faradios, que es 0.1 microfaradio, por logaritmo natural de 1 más 2 veces R2, que es de 10 kilo ohms, son 10.000 entre 10.000, que es R1. Si todo está bien, yo hago el cálculo y me da una frecuencia de 910, o sea aproximadamente 1 kHz. Yo te lo voy a mostrar aquí en el circuito. Tengo aquí el potenciómetro. Si tú observas, ahí está en el máximo, máxima resistencia, y aquí está en el mínimo, o sea 0. Ahí es donde está el cálculo. Con el potenciómetro en 0, la resistencia de salida es de 5 kilo ohms y la frecuencia aquí me da 1.01 kHz. Entonces está exacta. El cálculo me da 910 Hz y el circuito real me da 1000 Hz. Eso es exacto porque los valores reales tienen tolerancias. Entonces está exacto el cálculo. Yo puedo hacer otro cálculo de la frecuencia mínima cuando el potenciómetro está en el máximo. Déjame lo hago rápido. La fórmula no la voy a cambiar, nada más. Aquí en lugar de 10 kilo ohms, cuando el potenciómetro esté en el máximo, esta resistencia va a valer 10.000. Entonces le pongo 1 y le inserto un 0. Ahí está. Y en ese caso la frecuencia mínima es de 455. O sea, la mitad. Vamos a verlo. Aquí tengo el circuito. Cuando el potenciómetro está en 0, la frecuencia es de 1 kHz. Aquí en el osciloscopio. Y cuando está al máximo, es de 540. Está exacto el cálculo. Con eso podemos definir matemáticamente los valores de nuestro circuito. Esa pequeña diferencia se debe al valor real ya del fabricante, que me da el capacitor y las resistencias, que tienen unas pequeñas tolerancias. Pero a nivel de cálculo es aceptable. Yo puedo definir con anticipación mediante esa fórmula la frecuencia de mi circuito. Y por ejemplo con el potenciómetro establecerla en un punto exacto. Por ejemplo, si yo quiero exactamente 700 Hz, yo la ajusto con el potenciómetro y ya en la práctica, ahí tengo 700 Hz exactos. Para eso me serviría el potenciómetro. Ahí ya medido con el osciloscopio, eso que está en pantalla es una señal cuadrática de 700 Hz exactos. Perfecto. Entonces esa es la manera en que funciona este circuito. Esa señal de pulsos tú la puedes usar para una gran variedad de aplicaciones, inclusive como un generador de señales. Aquí estaría generando esa señal exponencial en color rojo, luego tendría la señal cuadrática en color azul, y yo a partir de este tipo de generadores puedo generar también ondas senoidales, ondas triangulares, de rampa y otras funciones matemáticas.
que precisamente todo eso lo voy a hacer en próximos videos, donde vamos a estar estudiando con equipo de laboratorio cómo funcionan en la práctica todos estos circuitos. Ya más adelante vamos a usar PLCs y equipo de automatización para darle una aplicación de control a todo esto que estamos aprendiendo.